¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro principal objetivo es que ustedes conozcan nuestros testimonios, porque lo que el Señor hace en nuestras vidas, lo puede hacer también en sus vidas. Lo único que tienen que hacer es ponerle su corazón, abrir su entendimiento para que su amor reine en sus hogares. Iniciamos este programa poniéndonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dándole la bienvenida a nuestra invitada Esther. Hemos recordado en dos testimonios anteriores, en dos programas anteriores, de una niña que conoce a el Señor por la misa dominical. Y ahí empieza a tener el primer acercamiento con nuestro Señor Jesús. Posterior a eso te integras en grupos de alabanza, en grupos de oración, y ahí es donde empiezas a vivir la verdadera experiencia personal con el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Nos comentabas también que dentro de las cosas que han marcado tu vida es el fallecimiento de tu padre, pero que se lo entregas al Señor y lo que sientes en ese momento es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuéntanos, ¿cómo lograste superar que tu papá te dejara? Ay, Jonathan, realmente fue con la ayuda de Dios, no lo hice sola, no lo hubiera podido lograr, en realidad no lo hubiera podido lograr. Les compartía desde el inicio que éramos solo en casa, mi papá y yo, mi mamá en Estados Unidos y mis hermanos pues ya casados. Sí entro en una depresión porque yo llegaba a casa, llegaba buscando a mi papá. Nos habíamos complementado tan bien que llegó a ser una relación muy hermosa. Y bueno, pues era así como ver dónde estaba, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 Alcanzando años. la mayoría de edad, Exacto. te quedas viviendo sola en casa. Sí. ¿Esto cambia? ¿Tu mamá regresa al país, viene a vivir contigo o sigues tú viviendo sola? Sigo viviendo sola, Jonathan, porque, bueno, pues de ahí se queda mi mamá. Mi hermana tiene la brillante idea de agilizarle documentos, ¿verdad? Ya en Estados Unidos. Y pues entonces esto conllevó un tiempo prolongado de su estancia en Estados Unidos. Y pues sola, realmente estaba sola. Me dediqué a trabajar y a estudiar, ¿verdad? Y a llevar una vida en la que yo quería llevar una vida digna y recta, ¿verdad? Agradable a Dios. Y pues comienzo a superar esa situación, comienzo a involucrarme mucho en la iglesia, sobre todo en esta comunidad que te decía, y entonces ahí surge un sábado cualquiera la idea de tener los payasitos evangelizadores. Y entonces comienzo a vestirme de payaso y yo iba en bus. Y recuerdo que algunas veces que yo llegaba con mi equipo, ¿verdad?, de payasito en una mochila, pero ya al regresar a la casa, yo iba vestida de payaso. Me ahorré muchos pasajes, porque los señores, los choferes, los pilotos, ¿verdad?, cuando me miraban así con globos, decían, pase, pase. Y entonces me sentía en pequeñas cosas tan acariciada por Dios, porque le decía, Señor, gracias, tú permitiste que no me cobrara. Un día un sábado regresando a casa, tal vez mi papá tenía 3 meses de fallecido, yo iba con una blusa muy colorida y entonces me habla un vecino y me saluda y me dice, ¿cómo te va? ¿Puedo ver tu libro? ¿Qué estás leyendo? Me dice, ¿puedo ver tu libro? Y le digo, bueno, sí, mi libro es una Biblia, y se la enseñé. Y entonces mira, era una familia muy grande, los vecinos de enfrente, una familia muy numerosa. Y entonces yo comienzo a darle palabra de Dios, porque él me decía, ¿y cómo te sientes ahora que tu papá ya no está? 3 meses es un tiempo relativamente muy corto para superar la pérdida de un ser querido, mas sin embargo lo que te decía, yo sentía mucha paz en mi corazón. Y entonces comienzo a decirle a él y me decía, mira, y no te veo de luto. Y le digo, es que no tendría por qué estar de luto, si me visto de negro, pues voy a llevar un luto y yo tengo que estar feliz. Le decía, feliz de que mi papá físicamente ya no está acá, pero está en el cielo.
Entonces a eso se debe mi alegría y a eso se debe el que yo no vista de negro. Tú a tus 18 años habías entendido que la vida es simplemente un paso efímero para encontrarnos con el premio mayor, Así es. que es compartir la vida eterna en la presencia del Señor Jesús. Y estabas a esa edad testificando frente a tus vecinos de por qué tenías paz en tu corazón. No estamos diciendo en este momento que no estabas sufriendo, que no te hubiera dolido la partida de tu papá, que no lo estuvieras extrañando, porque igual uno le duele, extraña, pero en el corazón hay paz si el Espíritu Santo y el Señor Jesús están en la vida de uno ante la pérdida de un ser querido. Si alguien que está en su casa puede estar pasando por esto, ¿qué recomendación le darías tú en este momento? Jonathan, que todo lo que nos pasa sea bueno o malo, porque así lo enmarcamos los seres humanos, ¿verdad? Lo bueno me da alegría, lo malo me da tristeza y dolor. Yo creo que todo, si lo enmarcamos y lo ponemos en las manos del Señor, sabiendo que aún en la pérdida, en el dolor y en el sufrimiento hay una bendición. Así es como yo lo aprendí, así es como yo lo tomé para mí, así lo he vivido siempre. Aún en ese momentito de pérdida yo sabía, Dios me estaba quitando algo grande, importantísimo en mi vida, porque era el pilar fuerte, ¿verdad?, de mi formación, de mi ser, mi papá. Mas sin embargo yo sabía que era como decirle, Señor, aquí está, te lo entrego porque yo ya no puedo hacer nada, pero en ese lugar vacío, Señor, que está dejando ese papá terrenal, yo hoy, Señor, te hago el reto y el compromiso de que vengas y lo tomes tú, lo ocupes tú. Lo que tú decías, lloré, muchas noches lloré, yo llegaba a buscar a mi papá. De hecho, las primeras veces yo quitaba llave y yo entraba diciendo o gritando, ya vine papito, ya estoy aquí, y al darme cuenta que no, ahí mismo yo caía y lloraba y sentía la soledad, ese vacío, porque nada ni nadie va a llenar el vacío que deja un ser querido. Pero entonces comenzar a decirle, Señor, aquí está este vacío, aquí está este sentirme, Señor, sola físicamente, pero saber reconocer que tu presencia, esa presencia divina, es sumamente inmensa cuando la experimentamos. Y pues entonces ahí, ya te digo, comienza ese caminar y comienzo a invitar a estos vecinos. Ese día terminé cenando en casa de ellos y compartiéndoles lo que yo había ido a escuchar a la asamblea, al grupo de jóvenes, compartiéndoles eso. Y mira, de hecho, vecinos ya grandes también, que me llevaban posiblemente 10 años. Y entonces dos de las patojas les dije, ¿ustedes acostumbran a orar cuando comen? No. Bueno, pues los invito, ¿verdad? Estoy en su casa, mas sin embargo quisiera que me permitan orar, porque yo les decía, cada tiempo de comida es la providencia de Dios, ¿verdad? Ahí en esa mesa. Y entonces comenzamos a orar y mira, al final fue un momento lindo. Dos de estas personas me pedían perdón, porque como te decía, era una familia muy grande, numerosa. Entre ellos, ¿verdad?, me miraban ir y venir, y entonces me habían criticado, que en algún momento ellos pensaban como que había sido una carga a mi papá porque lo cuidé. O sea, su enfermedad duró 8 meses y esos 8 meses yo me dediqué a cuidarlo. Noches sin dormir, noches muy tristes, ¿verdad?, de mucho dolor, el enfrentarme a ver la realidad de lo que él venía viviendo, ver que iba a llegar a ser un niño, un bebé. Entonces, como te digo, hubieron momentos muy duros. Y ellos te criticaban a ti porque decían, ¿por qué anda para arriba y para abajo? Exacto, Y no sí. cuida al papá, y no sabían que tú estabas caminando para ayudar a tu papá. Así y es. Para servir a Dios. Me surge aquí una duda. El Señor te ha puesto la primera prueba difícil que nos has comentado, que fue la muerte de tu hermano. A los 6 años. A los 6 años. Tu segunda prueba complicada viene a los 18 años, que es la muerte de tu papá. En lo personal, ¿te ha tocado atravesar por una prueba a ti, como ser humano, donde hayas dicho, ¿por qué? Me siento doblada, Señor, ¿y por qué me mandas esto a mí?
Sí, Jonathan, sí la tuve. Y nos vamos a saltar ya mucho, va a ser cuando ya soy mamá. Siempre deseé tener 3 hijos y siempre le dije al Señor que quería que fuera el mayor hombre y luego 2 mujeres. Y le decía, Señor, que el mayor sea hombre para que cuide de sus hermanas. Y entonces hasta me las imaginé cómo iban a ser las niñas, ¿verdad? Decía, Señor, quiero una colochita. Mi esposo es moreno, entonces no esperaba una niña rubia, ¿verdad? Más sin embargo decía, y quiero a una que sea blanquita y con el pelo liso. Y pues entonces me caso y nace mi primer hijo, que es el varón, y ahí veo cumplida una de las promesas ya, ¿verdad? Luego a los 5 años nace Andrea Valentina, que es la mediana, y en ese entonces yo trabajaba, en la visita médica, sigo actualmente en eso, pero viajaba mucho. Y entonces yo decía, Señor, cuando yo tenga mi último hijo, quisiera por favor ya no viajar y disfrutármelo como no había podido hacerlo con los 2 mayores. Y pues entonces el Señor nos permite tener una empresa y comenzamos la empresa. Y en el comenzar de la empresa, pues llega la visita de una virgencita peregrina de Fátima a casa, y solo estaba un día en casa, fíjate, y esa virgen quedó 11 días en mi casa. Cuando yo llamaba porque me preocupaba y sabía que habían muchos que la estaban solicitando, me decían, no, ella quiere estar en su casa, déjela ahí, ya le vamos a avisar cuando la entregue. Y entonces cuando se la entregó a una vecina, llego y le hago la entrega y le digo, voy a hacer una oración, y le digo, Virgen, sé que no había mucho que arreglar aquí, pero estoy segura que tu estancia por nuestra casa nos va a dejar una huella inmensa. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo Jonathan. Y bueno, la entrego y se va, y luego pues yo me doy cuenta que estoy embarazada, y cuando ya nos dan la fecha, ¿verdad?, yo había quedado embarazada durante la estancia de la Virgen de Fátima en casa. Y pues entonces nace mi hija Fátima, que es la pequeña, y se llama Fátima por la Virgen. Pues nace Jonathan y todo un embarazo normal, nace Fátima, y yo lo que notaba era que no tenía su nuca, estaba muy frágil, muy débil, ¿verdad? Entonces no estaba erguida como lo habían estado pues los otros bebés que había tenido. Y pues luego entonces se nos da el hecho de que se enferman las 2 niñas, se nos enferman con una neumonía, y al llevarla al médico, el pediatra vuelve a hacer un examen muy minucioso con Fátima, que ni siquiera noté que lo hiciera así a los 40 días de nacida, ¿verdad? Y entonces comienza a chequearla y examinarla, y nos manda con un neumólogo. El neumólogo la examina y nos hace pasar y dice, señora, ¿a quién se parece la beba? Pues a los 2. A un bebé uno le encuentra parecido a toda la familia, ¿verdad? Mire, se parece a la familia de los 2. Muy bien, bueno, entonces si se parece a la familia de los 2, ¿por qué, doctor? No, por nada, me decía, como pequeñitos, él mismo me lo dijo, ¿verdad? Uno le encuentra parecido a toda la familia. Cuando yo veo la nota del médico, pues estando en el medio algo va aprendiendo uno, y cuando yo veo la nota, pues vi lo que decía, y el médico le decía, no puedo darle un diagnóstico certero porque todo su aparato respiratorio está funcionando normal. Le sugiero que mejor la envíe con el genetista. Regresamos al pediatra y nos manda con un genetista, ¿verdad?, que es el que estudia realmente, ahí sí como es la palabra, toda la genética de nuestro cuerpo, cómo está formada. Y entonces cuando vamos le hace un examen y dice, señores, quiero que por favor le hagan un chequeo a Fátima, hay que hacerle un examen. El tiempo para que el diagnóstico esté nos lleva 8 días. Así que quisiera darle este panfletito, señora, si no es lo que yo creo, por cultura le va a servir. Ajá, y si es lo que usted cree, doctor. En mi corazón de madre, Jonathan, yo sabía que algo no estaba bien, ¿verdad? Y dice, señora, si no es, si es lo que yo creo, podría ser un síndrome de Down. En ese momentito, Jonathan, puedo decirte,
vemos imágenes de la Virgen María cuando tiene un puñal en su corazón, ¿verdad? Que le dolió mucho lo de su hijo. Yo te puedo decir y comparar que ese momentito yo lo viví igual. Yo quería llorar y llorar y llorar. Y cuando yo quería llorar le dije, Señor, si lloro no voy a poder hacer las preguntas que yo espero. Así que por favor ayúdame y dame la fuerza para que yo pueda hacer las preguntas y no quebrantarme en este momento. Pues nos vamos con Fátima, han sido los 8 días más largos de mi vida y entonces comienzo a aferrarme a la Eucaristía diaria. Y yo iba a la Eucaristía diaria, de hecho vivíamos por acá cerca, y entonces iba acá a San Martín y cada vez en la Eucaristía yo iba y le decía, Señor, los milagros existen y sé que tú puedes hacer algo grande en la vida de mi hija. Y a los 8 días llamo y me dice la secretaria del médico, no está de viaje, su resultado está acá y usted no lo puede leer, no lo tengo permitido, pero sí puedo enviarle un fax. Como teníamos ya un negocio propio, Fátima iba y trabajaba conmigo todos los días, ¿verdad? A los 3 meses de edad. Y entonces cuando yo leo, Jonathan, el diagnóstico decía, Fátima Esther Lucía, síndrome de Down positivo, trisomía 21. Me dolió mucho, la tomo y comienzo a llorar y llorar y llorar. Y en el llanto le digo, Señor, no entiendo. Si te conozco, si te sirvo, si he tratado de llevar siempre una vida, Señor, digna, agradable a ti, en este momento no entiendo. Lo que te digo es que no quiero cuestionarlo yo, que no sea con mi razón, Señor, porque si es con mi razón, voy a comenzar a reclamar, voy a comenzar a decir cosas que no tienen sentido. Señor, mejor dame la fuerza y te digo, Señor, que acepto el reto, que nunca he tenido un contacto con estos ángeles. Por supuesto, contártelo aquí ahorita es fácil, ¿verdad? A eso voy. Esto fue, ¿cuántos años tiene Fátima ahora? Fátima tiene 11. Fátima tiene 11 años y podemos tener en casa a madres de familia que estén recibiendo un ángel Down en su casa y que en este momento estén haciéndose esos cuestionamientos que tú estás diciendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó? ¿Qué salió mal? Y que no se estén dando cuenta del regalo maravilloso, hermoso, lindo, único y de la bendición tan especial que el Señor les está mandando al permitirle ser los ángeles guardianes de un ángel de pureza que es un niño Down. ¿Cómo ves tú, 11 años después, la llegada de Fátima con síndrome de Down a tu hogar? Jonathan, ha sido una bendición muy grande para mi vida. Realmente nos ha enseñado, nos ha unido, nos une mucho y nos ha enseñado a que en las cosas más pequeñas y tal vez para algunos más insignificantes, ahí está la grandeza de Dios. A Fátima le realizan una cirugía de corazón abierto y mira, era algo muy fuerte, muy duro, porque entró 5 veces al quirófano y no la operaban porque en ese entonces fue aquí en Guatemala, en Unicar, y solo tenía 2 camitas en el intensivo para adultos y 3 para niños. A Fátima la ingresamos al quirófano 5 veces y era que llegaba alguien con dificultades más grandes, ¿verdad? El médico nos decía, mire señora, seguramente Fátima le está dando oportunidad de vida a alguien más. Y sabes que le hicieron el ecocardiograma, también las 5 veces el doctor aceptó porque no era permitido, y yo le decía, doctor, es que los milagros existen. Sabes que llegábamos al hospital y nos poníamos a orar por las mamás, por los pacientitos, y nos encontraban los médicos cuando pasaban a hacer la cita, el chequeo de rutina, y nos miraban hincados, fueron muy respetuosos de dejarnos que oráramos por los demás. Y entonces ahí descubro aquello que dice que cuando yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se está encargando de las mías. De igual manera también lloré, también le dije, Señor, está en tus manos y te la entrego, no entiendo, pero no quiero entenderlo con mi mente, con mi razón. Y pues ya te digo, ha sido algo extraordinario
en ese momento cuando yo recibo a Fátima y la acepto, sobre todo el aceptarla como mi hija, ángel como era, yo hincada le decía, Señor, hoy acepto el reto. Y le dije a la Virgen de Fátima, si Fátima está aquí, es porque la dejaste y sabía, Señora, que ibas a dejar una huella grande en mi familia. No tenía idea la magnitud, pero sí te digo que hoy consagro a Fátima a tu corazón de madre. Y a ti, Jesús, te digo, el reto no lo acepto sola. Si tú estás conmigo, yo voy a llevar a Fátima a los años que Dios me permita vivir con ella, y mi compromiso ante Dios es que Fátima sea feliz, que Fátima viva y se desenvuelva como cualquiera de sus hermanos. Y mira, nos dijeron el diagnóstico, camina y habla a los 5 años con un retraso mental severo. Fátima caminó a los 2 años 10 meses, habla mucho, está en 4º año de primaria, va a un colegio con su hermana mayor. Y mira, ha sido realmente algo extraordinario en nuestras vidas. Cuando hemos tenido momentos difíciles, yo como madre, como mujer, como trabajadora, he tomado a Fátima realmente creyendo que es un ángel y la hinco a la par mía y le digo, mami, oremos, pidámosle a Dios que nos dé tal cosa, pidámosle a Dios que haga tal cosa. Y de verdad Dios ha tenido cuidado especial de Fátima en nuestra familia. Y sus hermanos y sus papás hemos disfrutado de ese beneficio, de esa bendición y esa atención especial de Dios por ella, ¿verdad? Hacia nosotros también. ¿Cómo enseñas tú a orar y a llevar a Jesús en tu hogar? Muy bien. Primero, a confiar, a saber que Dios va a cumplir los deseos de nuestro corazón, toda vez sean de bendición, así como yo lo aprendí. Y de igual manera que en medio del dolor, de la tristeza y aún de la pérdida, Dios se va a glorificar y eso va a servir de bendición, no solo para mi vida, va a servir de bendición para la vida de los demás. Así que agradecemos por la vida. Cada semana consagramos cada día especial, ¿verdad? El lunes les digo a mis hijos, consagrada la semana y por nombre, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, hasta llegar al domingo y le digo, Señor, en cada día consagrado a ti, recuerda, estamos dentro de ese día, Señor, un día completo, 24 horas, Señor, en las que te ponemos a ti para que cuides nuestra salida y nuestra entrada, para que me ayudes a cuidar a mis hijos. Y les he enseñado a mis hijos que aunque está su papá físico, ¿verdad? Su papá es el Dios Todopoderoso, el que va a tener especial atención y cuidado de ellos. ¿Cómo afronta una mamá el que el hijo le diga, sí soy mamá, pero mi verdadero padre es el Señor? Con alegría el reconocer que de verdad ellos están sabiendo que de igual manera mi esposo y yo estamos haciendo un acompañamiento con ellos aquí en la tierra, pero que no deben de confiar en nosotros. Como mamá o como papá podemos fallar de cualquier manera, pero Dios nunca nos falla. Aunque nosotros seamos berrinchudos, nos alejemos, seamos infieles y pecadores, Él está ahí. Cuando nosotros nos sentimos lejos de Dios, Jonathan, yo lo visualizo así y se los he enseñado a mis hijos, somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Dios va a estar siempre amoroso ahí, pero cuando nosotros reconocemos que tenemos necesidad de Él, porque solos no vamos a salir, basta con que nos volteemos y Él va a estar con esos brazos amorosos, esperándonos para amarnos, para guiarnos, para bendecirnos. Quiero agradecerte por esta parte de tu testimonio. Volvemos la próxima semana para que tú nos sigas comentando más acerca de tu vida y cómo ha sido vivir y servir para el Señor. Y a ustedes que nos están viendo en casa, les quiero recordar, los niños, las personas Down son ángeles que el Señor manda para nuestra tierra. Amémoslos, cuidémoslos y guiémoslos. Y recuerden, despedimos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
que la paz de nuestro Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus hogares. Hasta la próxima semana.